nos habla de comunión, que nos habla de amor, que nos habla de cómo nosotros debemos vivir si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos mantenernos nosotros en unidad. Es difícil, hermanos, sí. Si desde hace cerca de 2000 años ya existía esas dificultades. Porque acuérdese que Juan estaba contrarrestando ese movimiento gnóstico y estaba hablando acerca de estas verdades que nosotros debemos comprender para que en la iglesia exista unidad en la diversidad, porque somos diferentes, porque cada uno tiene su propia manera de ser y de pensar. Pero cuando nosotros venimos y entendemos estas cosas, hermanos, no hay más que dar gracias a Dios y buscar el amor. Miren, yo he entendido algo, la vida es tan corta, la vida es tan efímera que nos desgastamos nosotros, hermanos, tratándonos mal. Cuando lo hacemos directamente, pero a veces, hermanos, hay un maltrato silencioso del cual nosotros debemos tener cuidado y busquemos la unidad. Que podamos decir y que la gente afuera diga, miren cómo se aman. Y que puedan decir, como dijo Jesús, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Y en qué iban a conocer si tuvierais amor los unos para con nosotros? Es mejor se lo toco con facilidad. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a ir al capítulo 5 de la primera carta de Juan y vamos a leer del versículo 1 al 5 en esta mañana. Y ahí vamos a entrar, ya vimos un punto que es la fuente del amor, es nacido de Dios. Ese fue el primer punto que nosotros vimos. Y ahora vamos a entrar a la demostración de ese amor. ¿Lo tienen el pasaje, hermano? Leo para ustedes, si ustedes me siguen en sus Biblias con sus vistas. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, mi Dios amado, porque tú te manifiestas de diferentes maneras en nuestras vidas y sabemos que nunca nos abandonas, que siempre estamos contigo y que tú nos ayudas en cada momento de nuestra vida, en el momento más preciso de nuestras necesidades, Señor. Ahora te suplico que nos ayudes, Padre Celestial, a mantener la unidad y el amor en dependencia de ti. Que la iglesia, camino de salvación, que fue comprada por precio de sangre, pueda entender que solamente en ti hay ese poder para podernos amar. Hay esa dependencia para que nosotros podamos entender que separado de ti nada podemos hacer en los momentos de la vida cuando te necesitamos, Señor, para entender lo que es amarte a ti y lo que es, Señor, amar al prójimo. A donde esté el resumen de todo lo que tú nos dejaste para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Es bueno saber que lo que nosotros debemos procurar todo el tiempo como una vida de práctica, como una vida que nos va a ayudar a nosotros a sufrir menos y amarnos más y a tener ese apoyo de los unos con los otros. Mire, qué maravilloso. Llegaron hermanos en el momento de la velación de mis padres y me decían, hermanos, no tengo palabras. ¿Sabe qué decía yo? No me diga nada, su presencia es suficiente. Porque eso me decía mucho a mí, el que hubiera estado allí. Y si no pudo por alguna razón, no se preocupe. No se preocupe porque sé que de alguna manera su manifestación de amor ahí está. Entonces vemos aquí que nos habla de lo que es la demostración del amor. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Y lo hemos venido repitiendo de muchas maneras en muchas ocasiones cuando decimos que la relación que nosotros mantenemos con Dios se manifiesta a través de la relación que mantenemos con nuestros hermanos. Si nosotros tenemos una relación vertical con Dios, hermano, no hay otra manera de cómo podemos tratar mal a un hermano. Porque mantenemos esa comunión con Dios. Cuando usted no tiene comunión con Dios, eso se manifiesta en el amor para con el hermano. No está como debe ser. Y nos dice aquí, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, guardar sus mandamientos es ponerlos en práctica. No solamente tener un entendimiento, no solamente tener un conocimiento del cual no dudo que la iglesia Camino de Salvación la tiene. Y nos dice, pues este es el amor a Dios. Y vuelve a decir que guardemos sus mandamientos, que los pongamos en práctica, mis amados. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no es aquella carga que la gente dice, ¿y qué tal, amor? Ay, por ahí, ¿qué tal, hermano? Por ahí, aguantando, no. Porque es algo agradable, porque es algo que nosotros aprendemos, hermano. ¿Y sabe cuándo lo aprendemos? Cuando aprendemos a dispensarnos en nosotros las debilidades de los demás. Ahí vamos entendiendo. Pero cuando nosotros vemos la debilidad de alguien y comenzamos a criticarle y comenzamos a decirle cosas, eso no es bueno. Y por eso vamos a aprender mucho de estas cosas en esta mañana. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, así como nuestro amor por la gente refleja nuestro amor a Dios, como nos expresa en Primera de Juan 3:10 y 17, que ya lo vamos a leer. Nuestro amor y obediencia a Dios es una demostración del amor hacia el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amamos a Dios. ¿A dónde se manifiesta el amor a Dios, hermano? ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? ¿Quién me dice? Amándonos nosotros aquí. Aquí. Y no solamente aquellos que tenemos de referencia como amigos más cercanos, más íntimos. Porque sí hay, hermano. Hay amigos con los cuales hay más intimidad, más cercanía. Con el hermano René, el hermano Víctor, y así puedo mencionar algunos. Con otros tal vez no tan así. Pero el amor no debe ser una distinción de algunos, no, es de todos. Y por eso estamos hablando aquí y nos dice que en esto conocemos que amamos. En nuestro amor y obediencia a Dios es una demostración del amor hacia el cuerpo de Cristo, hacia la iglesia, y nosotros debemos amarnos. Una cosa, hermano, ¿verdad que nos cuesta? ¿Verdad que no todos somos simpáticos?
¿Verdad que no todos somos agradables? ¿Verdad que no todos sentimos el deseo de hablar con aquel hermano? No, pero debemos hacerlo. Sí, hermano. Comience a hacerlo desde hoy, este día. Y acérquese a aquel que no digo que no le cae muy bien, que no le es muy agradable. Acérquese a él. Y entonces usted va a comenzar a sentir que ese amor que Dios tiene para con usted y el amor que usted tiene para con Dios se va a derramar dentro de la congregación. De eso nos habla este capítulo. Y aquí vamos a corregir algunas cosas que son necesarias para nuestra vida. El versículo 3:10 nos dice, en estos son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vea que aquí hay una diferencia. Cuando se comienza a estudiar el discipulado, esa diferencia se hace de las dos familias, la familia de Dios y la familia de Satanás. Y nos dice, todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? Cuidado, hermano. Porque aquí nos está hablando con mucha claridad y nos está diciendo, mire, es que usted debe amar incondicionalmente a su hermano, no porque le caiga bien, porque de esa manera nos amó Dios a nosotros. Y porque de esa manera Dios ama al mundo cuando en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a la humanidad. ¿Y cómo la amó? Incondicionalmente. Cuando ya venimos nosotros y somos hijos de Dios, entonces nos ama paternalmente. Porque somos sus hijos. Pero de lo contrario, no es así, hermano. Y por eso nosotros nos debemos amar. No porque aquel tiene una clase social, porque tiene título, porque tiene... Nos vamos a juntar solo los de la U. Nos vamos a juntar solo... No, aquí todos somos iguales. Todos somos lavados con la sangre de Cristo. Ni unos más, ni otros menos. Iguales, hermano. Entonces debemos entender esto, mire. Pero el que no tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si no se conmueve. Nosotros tenemos aquello que es que me dolió en el corazón, pero realmente cuando nosotros tenemos un problema, ¿a dónde se manifiesta primero? Aquí, mire, en el estómago. Sentimos. Y debemos ver que esto es lo que nos está llamando a que nosotros tengamos empatía por los demás, a que nosotros tengamos amor hacia los demás y que no veamos si podemos hacer el bien. Como dice un dicho popular, no mires a quién, porque solo voy a hacerle a esto, a aquello. Y sabe que podemos hacer un bien sin necesidad de dar algo a cambio. Podemos hacer bien, mire, no hablando mal de los demás. ¿Hacemos bien? ¿Sí o no? Refrenemos la lengua, hermano. Sujetémosla. ¿Sabe que Santiago dice que este miembro tan pequeño puede llevar una dirección equivocada? Y nosotros debemos tener mucho, mucho cuidado. En ocasiones se ha dicho que lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su esposa, la madre de ellos. ¿Cree usted que esto es verdad? Ver a un papá que ama a su mamá, que no la maltrata. No digo que no hayan discusiones, porque siempre van a existir, hermano. Pero eso es un buen ejemplo para un hijo. Y eso es agradable. Aún así, lo primordial, la primordial manera de que un hijo de Dios ame a su hermano en Cristo es amar a Dios y obedecerle. Cuando nosotros obedecemos a Dios,
Vamos a hacer lo que a Dios le agrada y no vamos a hacer lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Porque debemos tener en mente, hay muchos pasajes de las Sagradas Escrituras que son para que nosotros los tengamos en mente, como ese de Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Debemos apartarnos de todo aquello que nos afecta, que no nos deja, que interrumpe el amor entre nosotros y que por cualquier cosita ya estamos molestos. Qué difícil es, hermano. Miren, tan fácil sería si nosotros tuviéramos ese amor. Pero es difícil. Y la condición humana sigue siendo la misma de aquella época a la actualidad. No somos mejores nosotros que ellos. Y por eso aquí nos está hablando y nos dice, aún así la primordial manera de que un hijo ame a sus hermanos en Cristo es amar a Dios y obedecerle. Y si amas al Padre, amarás al Hijo. Todo junto funciona bien cuando nosotros amamos a Dios. Pero muchas veces demostramos lo contrario. Porque antes hay una canción de Marcos Vidal que me gusta, que dice que antes miraban cómo se amaban. Morían abrazados en el circo romano. Morían cerca el uno del otro y estaban gozosos. Y ahora miren cómo se dividen. Cómo nos dividimos por cualquier cosa. A veces por los deseos humanos. Por ese deseo que trasciende a la voluntad de Dios. Veíamos el día viernes acerca del problema del orgullo, hermano. Y les decía que cuando nosotros nos comenzamos a comparar con los demás, eso es orgullo. Porque usted no se va a comparar con uno que sea superior a usted. Usted se va a comparar con uno que usted cree, oiga bien, que usted es superior a él. Y no es así. En el amor no hay distinción. ¿Acaso Dios hace distinción de personas, hermano? No hace. Si me amó a mí, si pagó en la cruz del Calvario por mis pecados y pagó por lo suyo, ¿qué de bueno tenemos nosotros para mostrar a los demás? Y debemos entender estas cosas para que nos ayuden a vivir de una manera justa, santa y piadosamente. Me gusta repetir eso. Justa, santa y piadosamente. Con amor al prójimo, con amor a nuestros hermanos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, un cristiano que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos es, oigan bien esto, hermano, es de muy poco uso efectivo en el cuerpo de Cristo. Puede estar en actividad en algunos de los ministerios de la iglesia, pero si no hay amor, toda su actividad es poco efectivo. ¿Por qué? Porque hay un problema y a veces el problema es el egoísmo. Somos egoístas. El problema es la soberbia, el orgullo. Y por eso nos dice aquí que usted puede estar dentro de los ministerios de cualquiera, yo mismo. Y si no tengo amor, todo esto es poco efectivo. Esto es verdad, aun cuando él o ella estén involucrados
en muchos ministerios y tengan una posición oficial de servicio en la iglesia. Y podemos ver hermanos muy activos, hermanos, que hacen aquí, que andan allá, que están aquí y les vemos sin amor. ¿Me entienden qué digo con esto? Es que es tristísimo, hermano, que nos llenamos de activismo sin amor. Y vamos allá, por aquí, por otro lado y todo esto, pero falto de amor. Y a eso nos está llamando este último capítulo, a que nosotros tengamos amor los unos para con los otros, que se entienda que no es el activismo, que no es lo que usted haga, porque usted puede estar en una actividad que se vea, pero lo hace con una actitud equivocada para que me vean. Ustedes no hacen lo que yo hago. Eso es lo que Dios le ha mandado a hacer a usted. Que no sea ocasión para sentirse superior a los demás. Al contrario, cada vez que nosotros entendemos más la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, nosotros vamos a ir menguando, humillándonos delante de Él para que Él sea exaltado. Entonces no es la posición, es la forma como nosotros lo hacemos y cómo debemos actuar, la que determina si nosotros estamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Dios puede decir, Eduardo, lo que estás haciendo es hojarasca. No puedes presentarte delante de mí con eso, aunque te vean en la iglesia de arriba a abajo con la actividad que no tiene valor, sino va acompañada del amor. Ese es el quis de este capítulo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, un cristiano que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos es muy poco, de muy poco uso. Bueno, es ahí. Cuando nuestro amor y obediencia a Dios se enfría, y me llamaba la atención este comentario, muchas veces nosotros estamos fríos, creyendo que le hacemos un daño. Voy a mencionarlo así solamente para que yo me pueda dar a entender. Le hacemos un daño al pastor. Hermanos, nos hacemos daño nosotros mismos. Debemos entender eso. Por eso dice que cuando nuestro amor y obediencia a Dios se enfría, no solamente nos lastimamos a nosotros mismos, lastimamos también a nuestros hermanos. Porque se tire y encoge, se tire y encoge, no trae ningún beneficio a la congregación. No trae ninguno y nosotros debemos enterarnos de que el amor a Dios es lo principal para nuestra vida, porque ese amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Un hombre como Juan, con un carácter y con un temperamento fuerte, y diría yo hasta violento, aquel que dijo, Señor, manda fuego, después se convierte en el apóstol del amor. Hermanos, nosotros no deberíamos hacer el apostolado del amor aquí en la iglesia. Y es que no me cae bien fulano, pues así debo amarlo. ¿Sí o no? Es que no me cae bien fulano, pero así debo amarlo, porque no es cuestión que yo lo decida, sino que es en obediencia a Dios y a su palabra. Él nos manda. Cuando hemos estado hablando que guardemos su palabra, que guardemos su mandamiento, está hablando de eso. Pongámoslo en práctica. Veámonos.
Miren, primero vamos a dibujar una sonrisa, pero después la vamos a hacer en verdad. Y cuando veamos al hermano, el saludo no va a ser un saludo indiferente, sino un saludo en amor. Dice, lastimamos también a nuestros hermanos. El mal es hecho por lo menos porque nos convertimos en estorbo en el progreso espiritual del pueblo de Dios. Y esto es duro, porque si usted está en una controversia dentro de la congregación, lo que menos deseo yo es ser estorbo para que la vida espiritual de la iglesia crezca. Pero a veces estorbamos, hermano. ¿Y cómo es que estorbamos? Cuando anteponemos nuestras condiciones, nuestros derechos, nuestro pensamiento, que así debería de ser. ¿Por qué no se hace como yo digo? Y no es así. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque Dios no demanda eso de nosotros. Dios demanda el amor, un amor incondicional, un amor a donde nosotros debamos hacerlo sin estar pensando me gusta o no me gusta. Y hermanos, es cuestión de práctica. Por eso yo les invito que esta mañana comencemos a practicarlo, hermano. Esta mañana comencemos. Que después la gente quiera venir a la iglesia Camino de Salvación. Ay, que allí se respira amor. Y vieran los hermanos como son. No son nada de indiferentes. Al contrario, cuando yo llego allí, viera cómo me tratan. Pero hay gente que ha dicho lo contrario, hermano. Y con pena lo digo. Ya no vuelvo allí. Allí estuve y ni caso me hicieron. ¿Será verdad eso, hermano? Sí, hermano, con pena lo digo. Y no debe ser así. Porque esto es lo que dijo el pastor en el anuncio. Exhortar. Exhortar es señalar y animar a no cometer el mismo error, el mismo pecado. Si amamos y obedecemos a Dios por nuestro propio bien, entonces deberíamos por lo menos hacerlo por amor a otros. Pero qué difícil, ¿verdad? Porque primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si hay un cuarto, yo también. ¿Cuándo pensamos en los demás? Perdón. Casi nunca. Siempre estamos pensando en nosotros. Es que a mí me vieron así. Es que conmigo lo hicieron. Me maltrataron a mí y todo. Cuando veo yo esas cosas, ¿sabe qué digo? Váyase a los pies de Cristo. Contemple a ese Cristo sufriente y dése cuenta que si a usted lo trata mal, a él más. Si alguien escupió en su rostro, lo hicieron con él. Si a usted le pegan un puñetazo, lo hicieron con él. Cualquier cosa fue odiado, hermano. Fue despreciado. Y sin embargo, él amó así a toda la humanidad. Es maravilloso cuando nosotros contemplamos ese Cristo clavado en la cruz y pidiendo por aquellos que le clavaron, le traspasaron su costado, le golpearon con sus puños, le escupieron. ¿Y sabe qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y nosotros qué decimos? El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué decimos con eso, hermano? Acabátelo, Señor. Y eso no es así. Demostremos amor. Miren, pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos. Amar a Dios es también guardar sus mandamientos. El que dice que ama a Dios, pero tiene un estilo de vida de desobediencia consciente, es como el creyente que dice que camina en comunión con Dios, sin embargo camina en oscuridad. Así dice, ¿verdad? Camina en oscuridad, hermano. Y mire, aquí nos está diciendo con mucha claridad, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Y andamos como en la oscuridad. ¿Y sabe quién ha cegado el entendimiento del mundo? El Dios de este siglo. No permitamos que Él nos tiente y que haga cosas que para nosotros no deben ser así, hermano. Mantengámonos siempre. Hermanos, Dios nos conoce perfectamente bien y sabe de nuestras necesidades y sabe cómo nosotros debemos vivir. Y este es el libro más fino que existe sobre la faz de la tierra. No hay ningún libro que pueda hacer al ser humano que sea diferente, que sea alguien que viva feliz, que viva en plena armonía con Dios y con los demás. Eso es importante, hermano, porque nosotros podemos ver todo lo que Dios hace en nuestras vidas a través de nuestro testimonio. No me gusta hablar de estas cosas porque uno no debe venir a hablar de su familia, pero sabe que mi papá puso su fe en Cristo por mi comportamiento. Porque yo no fui buena persona, hermano. Vago, relajo y todo lo que usted quiera. Y se lo dijo a un esposo de una de mis sobrinas. Y él me dio el testimonio. Yo creo en ese Cristo que cree Eduardo, porque he visto cómo él la cambia. Les hacen falta hojitas, hermano. Vaya, gracias. Bueno, y nosotros podemos ver eso, hermano. ¿Qué dicen en su casa de usted? Y aunque hay algo que quiero decir, nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Es una verdad, sí. Y nadie habla mal. Nuestros hijos son los mejores, ¿sí o no? Con tristeza digo que los míos son carnales, hermano. Nacieron de nuevo, sí, pero son carnales. ¿Por qué voy a decir lo contrario? Y darme baños de pureza. Debemos decir la verdad. Continuamos. Seguramente Juan tenía en mente las palabras de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que nos dice aquí en Juan 14:15. Si me amáis, es un sí condicional. Si ustedes me aman, va a suceder esto. Si ustedes no me aman, no va a suceder esto. Es un sí de tercera condición. En el griego hay 3 condiciones para el sí. Sí, 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 no, y sí, no o sí. Un poco extraño, pero ahí vamos. Entonces, este es si me amáis. Si usted lo hace, ¿verdad? Qué bueno. Pero si usted no lo hace, por eso nos dice, mire,
Seguramente Juan tenía en mente las palabras de si me amáis. Y eso es para la iglesia Camino. Si ustedes aman a Dios, pongan en práctica los mandamientos de Dios aquí. En su casa también. Y debemos hacerlo para la gloria de Dios, para que la gente pueda ver. Simplemente el amor a Dios se mostrará a sí mismo en obediencia. Oigan bien, ¿cómo es que se muestra? ¿Cómo es que usted puede ver que yo amo a Dios? Si no es algo tangible, si usted no puede tocar ni palpar, ¿cómo lo puede ver? A través de mi amor hacia los demás. Como yo amo. Pero usted puede venir de rodillas allá y venir aquí y gloria a Dios, aleluya, amén. Y cuando ve a un hermano, uy. Esta es una diferencia del verdadero amor. Mejor no haga todas esas cosas y practique amor. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos enojamos. Es que a mí no me dan ministerio y cuando le dicen algo no quiere. Y debemos pensar en todas estas cosas, hermano. Mire, simplemente el amor de Dios se mostrará a sí mismo en obediencia. Con frecuencia los cristianos intentan convertir el amor a Dios en una experiencia emocional, empalagosa, pero Juan no permite esto en su carta, en su epístola. ¿Qué significa? Ay, hermanito, le amo en el Señor. Y mire, hermanito, ya. Mire, yo por naturaleza abrazo, pero eso ya es intrínseco en mí. Porque me enseñaron así. Con mi papá y mi mamá saludo de beso. Y tengo unos sobrinos de 40, casi 50 años, y cuando me saludan me dan un beso. Pero son costumbres que tenemos nosotros. Y sin embargo, aquí lo hago. Pero hay alguien que lo hace de manera melosa. Es lo que nos está diciendo. Ese no es el verdadero amor, hermano. Para conquistar, para ganar. No, el amor no es así, hermano. Y sabe usted de que Jesús y sus discípulos se saludaban así. Y Pablo dice, saludados con ósculo santo. ¿Y qué es eso de ósculo santo, hermano? ¿Qué es? Con un beso. Y por eso Judas llegó de esa manera. ¿Y qué le dijo? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es que aquí nos dice, mire, con frecuencia los cristianos intentan convertir el amor a Dios en una experiencia emocional, empalagosa. Pero Juan no permite eso. ¿Y qué es eso de empalagosa? Mire, usted póngase a comer dulce y hay un momento que ya no quiere porque ese dulce le irrita ya. Ya no. Entonces hay momentos que puede ocurrir eso en el ser humano. Cuando ya el saludo no es venido del corazón, sino venido de buscar una posición que nos da Dios. Y nosotros debemos tener mucha claridad en eso. Dice, sus mandamientos no son gravosos. Cuando los comparamos con las reglas religiosas establecidas por el hombre, Juan no está tratando de decir que la obediencia es cosa fácil. Sin embargo, dice que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son esas cargas pesadas que ponían en la antigüedad. 613 preceptos para cumplir X mandamientos. Por ejemplo, el sábado, tantos pasos.
no podían encender el fuego, no podían hacer aquello y tantas cosas, hermano. Y ahora nosotros nos ponemos reglas aquí, sí. ¿O no, hermano? Directamente no ponemos, pero indirectamente sí. Nos fijamos en todo. Y por andarnos fijando en todo nos olvidamos de amar. Y entonces aquí nos dice que eso no es fácil. O sea, no es fácil cuando nosotros tratamos de obedecer a la palabra de Dios. Obedecer. Y cantamos un corito que dice: obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, lo cantamos aquí, debéis obedecer. Pero obedecer, ¿qué? La palabra de Dios. Y nos dice aquí que sus mandamientos no son gravosos cuando verdaderamente amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, deseamos obedecer y agradarle. ¿Por qué obedecemos a Dios, hermano? ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque deseamos agradarle. Fíjense que ahorita acabo de ver que me salté 2 puntos, el 2 y el 3. Están en sus notas. Hermano, ¿quién me dice? Hermana Pati, está ahí el 2 y el 3 que me salté en sus notas. Porque a veces han dado un poco torpe de mi mente. No sé si me ayudan en eso, por favor. ¿Están? Vale. Entonces vamos a ir al 2. No están aquí. No sé por qué razón. Si ese fuera el caso, entonces no sería fácil no pecar. Y Juan ya ha establecido que todos pecamos. Y ahí en primera de Juan 1:8 nos habla de eso. Juan está pensando en el contraste que Jesús hizo entre los requisitos religiosos establecidos por los líderes religiosos en sus días y la sencillez de amar y seguir a Dios. Número 3. Jesús dijo que todas las reglas y requisitos de los escribas y fariseos eran como pesadas cargas. Y les digo, ustedes ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Mateo 23:4. Entonces Jesús les dijo de sí mismo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. En lugar del pesado requerimiento de guardar cientos de pequeñas reglas y requisitos, Jesús simplemente nos dice: ámenme a mí y a mi pueblo, y caminarás en obediencia. La religiosidad impone cargas, y cargas que a veces no cumplen. Y por esas cargas que ponen, hermanos, no pueden vivir en plenitud lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso dice: venid a mí, y nos habla aquí que su yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera la carga, ¿para quién? Para nosotros. Bueno, ustedes conocen un yugo, ¿verdad? Y en un yugo, ¿cuántos van enyugados? 2. Entonces, si yo voy llevando el yugo de Cristo, Él lleva toda mi carga. Él lleva toda mi carga. Por eso dice: y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque Él aligera nuestras cargas, hermano. Y Él nos habla de muchas cosas, cómo nosotros podemos llevar una carga que sea más ligera y no tan pesada.
Pero a veces nosotros no queremos depositar nuestras cargas en el Señor. Porque Él nos invita. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entendiendo lo que nosotros siempre decimos aquí, cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y en este pasaje hemos estado viendo quién es el que vence al mundo. ¿Ah? ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Ah? El que ha creído en el Hijo de Dios. Ahí lo dice, léalo después en su casa despacio. Todo el que vence al mundo ha creído en aquel que envió el Padre, en Cristo. Porque Él ya venció. Y si nosotros estamos en Él, qué precioso, hermano, entender estas cosas. No son fáciles, aparentemente se ven bien sencillas. Porque este no es un amor eros, no es un amor platónico, no es ninguno de ese tipo de amor. Es un amor ágape, un amor de Dios que nosotros debemos entender. Entonces hoy vamos a ese punto, que nos dice, sus mandamientos no son gravosos. Eso de gravoso es pesado, hermano. Diga. ¿Perdón? Bueno, usted siga, mi hermano, porque usted ha andado más de allá que de acá. Si me puede seguir, sígame. ¿Verdad? Y espero un poquito de comprensión. Sí, hermanos, no ha sido fácil hacer estas cosas. Y me veo con tranquilidad y todo. Pero en la soledad es pesado eso, hermano. Perder a la mamá y al papá. Entonces dispénsenme. ¿Me dispensan, hermano? Gracias. Digamos. Y cuando usted después me dice, mire, hermano, y vamos a corregir todo esto, lo deficiente. Sus mandamientos no son gravosos cuando verdaderamente amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, desearemos obedecerle y agradarle. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando miren nosotros, hermanos, queremos agradar a Dios y buscamos hacer su voluntad. Y queremos hacer las cosas bien. Porque por amor a Dios, yo no quisiera equivocarme, pero me voy a equivocar. Y más ahorita que fíjese que no es un esfuerzo esto que estoy haciendo. Lo hago por amor a Dios y a su palabra. Sin embargo, en la preparación de esto he cometido muchos errores y los revisé varias veces. Pero como sé que ustedes son una iglesia amorosa, no me aflijo. Continuemos, pues. ¿Qué pasó? ¿Ya no quiere pasar de aquí? Se quedó trabado. Bueno, continuemos. Vean el punto allí. Cuando amas a alguien, no parece difícil pasar por grandes dificultades para ayudarle o agradarle. Disfrutas haciéndolo. Miren, aquí hay una pareja recién casados, no tienen mucho tiempo. Y yo le voy a preguntar a Alexis. Alexis, ¿es difícil amar a su esposa? No. Es que miren, y ustedes, pero es que es una verdad. Sí, aunque lo haya tenido así, pero es que miren lo que dice este punto. Cuando amas a alguien,
no parece difícil pasar por grandes dificultades para ayudarle o agradarle. Disfrutas haciéndolo. Usted disfruta haciéndolo. Sí, es que eso es, hermano. A eso me refiero. Usted no siente que, ay, y esta que molesta. Se acostumbra, hermano. Se acostumbra. No es una carga pesada y por eso, yo sé, por como están nuevecitos, ¿verdad? Por eso les pregunto. Por eso les pregunto. Ahora, si yo le pregunto a la hermana Mirna, y llamarme a mí como, no es tan fácil, me va a decir. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo me aman? Y más de alguno va a decir, está difícil. Pero eso es lo que debemos ver, hermano. Exactamente, nos está diciendo desde que iniciamos, todo aquel que cree que es, y comienza a hablar. No, porque es directamente de Dios. Pero es eso que debemos practicar. Es una práctica. Y es que mire, yo le digo a Alexis, ¿qué fue lo primero que vio? Ya la moda, no, la vio, le gustó y comenzó a cultivar ese amor. Y se cultiva. ¿Verdad? Cultiva el hermano. Todos los días, porque a veces ese es el problema de nosotros los hombres. Como ya la tenemos en la casa, pues ya ni le hacemos mucho caso. Esposos que están aquí, le ha dicho a su esposa últimamente, te amo. Ah, yo le preguntaría a ella, no a él. Yo le preguntaría a ella y su esposo le dijo, porque aquí nosotros somos campeones, hermano. ¿De qué eso estamos hablando? Si nosotros no nos amamos en nuestra casa, no amamos a la familia, ¿cómo vamos a venir a buscar amor aquí? Si no lo hemos aprendido. Y Dios desea eso para nosotros. Desea todo el bien para nuestras vidas, pero a veces en la casa, decía el hermano Esaú Crespo, el hombre es el vivo diablo, decía. Tenía esa expresión él. Pero nosotros debemos ver, eso se va cultivando día con día, día con día. ¿Sí? Y eso, si usted no es muy meloso, no es muy así, pues no se preocupe, pero suficiente. Yo las caricias de mi esposa, como es un poco así, cuando me dice guayito, ay, qué contento me siento yo. Ese es su cariño. Yo sé que me quiere decir algo. Sí, pero así es, hermano. Y ustedes en su casa no se dicen algo. No pregunto a más parejas porque no va a que se me enojen también porque les pregunten. Pero hay alguna palabra que es de cariño a su esposa. Chelita, negrita, gordita. Y así también. No le digo pues que cuando me dice guayito, ya me siento yo. Bueno, siguiente punto. Sin embargo, si tuvieras que hacerlo por un enemigo, o sea, amar a un enemigo, te la pasarías quejándote todo el tiempo. Ay, qué difícil es. Y tan mal que me cae. Y no lo quiero ni ver. Pero tienes que amarlo. Así como
los 7 años de servicio de Jacob hacia Labán le parecieron pocos días porque la amaba. ¿A quién? ¿Verdad? Dice. Y trabajó con gusto. Ni sintió el tiempo. Porque primero fue engañado. 7 años y le dieron a Lea. Y él no quería a Lea. Quería a Raquel. Pero miren cómo es Dios. Que de Lea viene Judá. Y de Judá viene el Mesías. Y no era la amada de Jacob. Pero Dios así obra. Y nosotros debemos entender esas cosas, hermano. Y vemos aquí, cuando él tuvo que trabajar 7 años, y dice que esos 7 años le parecieron poco, porque estaba esperando a su esposa, a quien amaba. Y eso nosotros debemos entender. Ahora, para terminar, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tomar estas cuestiones, guardarlas, no volverlas a leer y dejarlas ahí, o comenzar a meditar. No se fije en los errores, fíjense en lo que podemos hacer entre nosotros, amándonos, hermano, amándonos, que no es fácil. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Cultivar. Como había una canción de esas mundanas, sembré una flor sin interés y yo la regaba, dice. Pero cuando se marchita y demás, aunque usted la riegue, se acabó. Así que no dejemos que nada en la congregación se marchite, hermano. Mantengámosla con el amor de Cristo. Y usted solo piense eso. Si Cristo me amó a mí así como soy, ¿cómo yo debo amar a los demás? Nos quedamos aquí, hermanos, y meditamos un poco en todas estas cosas y procuremos que el amor de Cristo mande en nuestros corazones y nos dé la paz que necesitamos. ¿Algún comentario para terminar? ¿No hay? Amén. Sí. Y yo alguna vez lo he dicho y lo he repetido muchas veces, cuando a usted alguien no le caiga bien, en su oración dígale a Dios: Señor, yo no puedo amar a Guayito, pero ámalo tú usándome a mí. Oigan bien, yo no lo puedo amar, pero ámalo tú usándome a mí. Y debemos hacerlo. Pongámonos de pie y vamos a orar para quedar despedidos. Amoroso Padre Celestial, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, te alabamos, Señor, por toda tu bondad y tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Ayúdanos, Señor, a que podamos no solamente tener un conocimiento de lo que tú quieres para nosotros, que es el amarnos los unos a los otros, sino que lo pongamos en práctica, que vivamos de tal manera que puedan ver la gente que no viene a nuestra congregación y desee estar con nosotros, Señor. Que nuestro testimonio sea un fiel reflejo de tu amor hacia los demás. Sabemos que nos cuesta, Señor, pero lo podemos hacer en ti. Lo podemos hacer en tus fuerzas. Ayúdanos, Señor. Despídenos con tu paz, tu gracia y tu misericordia. Y ayúdanos a regresar por la tarde
En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano.